Efesios 3, 17, 19. Para que por la fe, es una versión, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados, ¿y para qué? Arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan este amor que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El propósito de Dios es arraigarnos y cimentarnos. El domingo hablábamos que la roca no está a borde de tierra, abajo de la tierra. Entonces, para cimentar una casa hay que rascar para hacer la mampostería, y ahí cuando encuentras lo firme, cuando encuentras la roca, ahí comienzas a desplantar. Así es la vida espiritual, así es lo que enseña el Señor. Nosotros tenemos que sobreedificar, no edificamos, sino sobreedificamos sobre la roca, y la roca se llama Jesucristo. Por eso el Señor habla de cimentados y ¿qué? Arraigados. Entonces tú y yo tenemos que estar cimentados y arraigados en la roca que se llama Jesucristo. Amén. Vemos estos puntos en este versículo. Hablando de arraigado y cimentado, significa construir en virtud de un cimiento profundo. ¿Un cimiento qué? Profundo. Por eso cuando aceptamos a Cristo tenemos que comenzar a profundizar. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Construir en virtud de un cimiento profundo, estable, de conocimiento y comprensión del amor de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros abrimos la Biblia, siempre va a hablar del amor de Cristo para nosotros. ¿Quién dice un amén? 2. Los cristianos que viven en culpa, miedo, condenación, duda, ceguera, no están arraigados y cementados en el amor de Dios. Si tú escuchas a un cristiano, es que tengo depre, es que no está arraigado y cimentado. ¿Qué necesita hacer para que desaparezca eso? Estar arraigado y cimentado. Si hay distracción en nuestra vida, es que el cristiano no está arraigado y cimentado. Es fácil distraerse con la vanagloria de este mundo, con los deseos de los ojos. 3. El hombre hace lo que no pide el Señor. Repito, el hombre hace lo que no pide el Señor. No ora, no lee la Biblia, no busca de Dios, no se congrega, no se discipula, no tiene estilo de vida, se alcoholiza, ingiere drogas. Lucas 6:46. Lucas 6:46. San Lucas dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Qué tremenda palabra, es una cachetada guajolotera. ¿Por qué le decimos Señor al Señor si no hacemos lo que Él dice? ¿En dónde está lo que Él dice? En la palabra de Dios. Amén. 4. El cristiano que oye las palabras del Señor y las hace, ese es de Dios. Cristiano cimentado. Vean Lucas 6:47, el versículo que sigue. Todo aquel, ¿todo quién? O sea, está abarcando a todo mundo. Amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, di una casa. Ahora di, yo soy una casa. Entonces hay que ver cómo está edificada tu casa. Dice, una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ya quedamos, ¿quién es la roca? Y cuando vino una inundación, un problema, una circunstancia, una pobreza, un sequedal, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre Cristo Jesús. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Eso es bien importante. Eso no es religiosidad.
Esto no es tradición, es leer la Biblia y comenzar a obedecer la palabra de Dios. Eso es estar como cimentados. 5. ¿Quién es el hombre que no edifica sobre roca, sino sobre tierra? ¿Sí? Dicen, no me consta, que las constructoras actualmente ya no están edificando con cimentación, sino que aplanan y le ponen una plancha y a partir de ahí edifican. Vean lo que dice la Biblia. No estoy en contra de los constructores, pero vean lo que dice la Biblia. Lucas 6:49 dice: mas el que oyó y no hizo, ¿qué oyó y qué no hizo? No, sí, pero de lo que acabamos de leer, ¿qué oyó y qué no hizo? No cavó y no cimentó. Bien sencillo, ¿ok? Otra vez dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Entonces, cuando tú edificas así de sencillo, va a venir destrucción. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, cuando tú no edificas correctamente tu vida, tu persona, tu cuerpo, tu matrimonio, tu familia, puede venir en cualquier momento el río con ímpetu y puede destruir, porque tú no estás fundado sobre la roca. Por eso Dios quiere que estemos aprendiendo durante todo este mes, estar siendo cimentados sobre la roca que se llama Jesucristo. Y entonces vendrá el diablo y no te podrá hacer daño. Entonces vendrá el diablo y estarás fuerte. Entonces vendrá el diablo y te hará los mandados. ¿Quién puede decir un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Conclusión: hay 3 verdades que tenemos que entender como cimientos. Primero, debemos acercarnos a Dios. ¿Qué debemos hacer? Dios asegura el encuentro con el hombre. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién dice un amén? Hay una regla específica, no es una regla del pastor. Dios está dando la instrucción. Lo repetimos todos juntos: 1, 2, 3. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me. Por eso tenemos que buscar al Señor desde temprano. Amén. Es una instrucción tan clara. Y escúchalo: si tú haces esto, las cosas se van a ir enderezando, porque estás cimentando sobre la. Debemos tener fe para encontrarnos con Dios. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para todo lo que hemos enseñado, para todo lo que hemos aprendido, se requiere de fe. Si tú no crees y dices: no, bueno, a lo mejor no funciona, entonces es que no tienes fe. Y si lo comienzas a practicar: yo lo creo, yo creo que me va a ir mucho mejor, yo creo que tengo talentos, pero el Señor va a catapultar mis talentos y me va a hacer más que vencedor. ¿Quién lo cree? Entonces es porque tienes fe. Amén. Debemos hacer crecer a la fe. Escúchalo bien: tú tienes que hacer crecer la fe, no la fe a ti. Es un error bíblico. Debemos hacer crecer a la fe. La fe debe crecer. Debe haber una fe que tenga un encuentro con Dios. ¿Quién puede decir amén? Si tú no te das flojera, es que no tienes fe, y por eso no tienes encuentros con Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra y dices: ay, esto lo voy a hacer, es que estás teniendo un encuentro con Dios. No pienses encontrarte al viejito barbón y que digas: ese es Dios.
Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y estás recibiendo de Dios, Dios está hablando a tu vida. ¿Quién puede decir un amén? Romanos 10:17. Acuérdense, toda enseñanza tiene que tener fundamento. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, no hay fe. Si no leemos la Biblia, no hay fe. Si no escudriñamos la palabra, no hay fe. ¿Qué tanto lo puedo hacer? No sé, 10 minutos, 15 minutos, pero aprende, entrénate en el Señor y vas a ver que vas a tener buenos encuentros con Dios. Y en el momento más difícil, el Señor te va a dar estrategias para seguir adelante. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Segundo, debemos oír la palabra de Dios para fortalecer la fe. Si no escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe es debilucha. Y en 1 Corintios 3:1 al 3 habla de los debiluchos. ¿De quién habla? ¿Me lo puedes poner, por favor? Primero, no estaba en mi estudio, pero en 1 Corintios 3:1, 2 y 3, por favor. Si lo tendremos por ahí. Ahí está. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. No, 3:1. Está bien este texto, pero no es lo que yo quiero enseñarles. De manera que yo, hermanos, ¿a quién le está hablando Dios? A los hermanos, a los cristianos, a los que hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestra vida. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué no les habla como espirituales? Porque no leen la Biblia, porque no tienen un encuentro con Dios. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Quién es un niño en Cristo? El que ha aceptado a Cristo pero que no se alimenta. Vean, versículo que sigue, versículo 2, por favor. Os di a beber, ¿qué cosa? ¿Qué toma un bebé? Leche. ¿Qué come un grande? Un shirlón, ¿no? Un tibón, así con grosura, así. Bueno, ahorita le estoy alimentando que estamos en ayuno. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Ese es el problema. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esto es, andáis como no cristianos. Entonces, uno que acepta a Cristo ya es salvo, tiene vida eterna si se muere, no hay problema. Esa no es la discusión. El problema es que tiene que estar cimentado y comer shilón y no lechita. ¿Quién dice un amén? Entonces, estamos hablando en este segundo punto, debemos oír la palabra de Dios para fortalecer la fe. Santiago 1:19. Vean cómo habla el Señor. Tanto nos quiere que a pesar de que somos bien cabezones, vean lo que dice la palabra de Dios en Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, ¿quién dice un wow? Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos. Todos tienen que estar, ¿qué? Listos para escuchar. ¿Para qué? Para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Amén. Lucas 11:28. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Quién dice un amén? Jeremías 33:3. Vayan anotándolos, estos textos son dinamita pura. Vean Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. ¿Quién dice amén? Tú estás muy metido, tienes problemas, hay circunstancias. Señor, no le encuentro cómo está esta madeja. Señor, ayúdame, dame entendimiento. Y de pronto viene una estrategia. Eso es Dios hablando a tu vida.
Amén. Por eso Dios dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas. Eso no lo saben los hombres. Son ocultas que solamente Dios las revela. Te da un toque. Dice que tú no sabes. Santiago 1:22. Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos llevándola a la práctica. Lo repetimos todos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta es otra versión, ¿ok? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos llevándola a la práctica. Amén. Si tú no lees la Biblia y no la llevas a la práctica, no vas a poder entender misterios de Dios para tu vida. Amén. Tercero, tenía más textos, pero voy avanzando. Tercero, debemos testificar. ¿Debemos que qué? No te digo que seas testigo de Jehová, no, tienes que testificar la palabra de Dios. Amén. Debemos testificar como hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Tenemos que ¿qué, hermanos? Testificar. Tenemos que hablar de Cristo. Hay gente que no sabe compartir de la Biblia, pero dice: Dios me convirtió, yo era un alcohólico y el Señor me sanó, el Señor me restauró, y la gente se queda así. Está testificando y la gente salva, la gente recibe a Cristo. ¿Quién dice un amén? Ahora, si tú le compartes textos bíblicos y recibe a Cristo, es la otra manera. Amén. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden ¿qué cosa? Todas las cosas de la palabra que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién puede decir un amén? Conclusión. Si tenemos fundamento, seremos como el árbol plantado que echa raíces. ¿Quién dice un amén? Cuando nosotros compramos en este lugar, ahí exactamente en la parte final, vean unos árboles, están, ahí había un manto de agua. Y siempre estaban bien frondosos y todo lo demás estaba seco. Y a nosotros nos dijeron: bueno, les vendemos estos 4,000 metros porque no son fructíferos. Nosotros sí sabíamos por qué. Porque el terreno estaba en declive, cuando llovía aquí se anegaba, y entonces todas las siembras se echaban a perder. Entonces el Señor me dijo: tú compra. Y entonces comenzamos a rellenar con boleo. Entonces subimos el terreno, lo subimos más que los demás. Entonces el agua salió por los canales. ¿Sí? Porque dijo: aquí va a ser manadero de aguas vivas. Se nega de agua física, pero ahora se va a negar de aguas vivas, en donde voy a sanar, en donde voy a restaurar, en donde voy a tocar, en donde la palabra de Dios va a penetrar, va a sanar, va a restaurar, va a avivar, va a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Yo le daría un mejor aplauso al Señor. Segunda conclusión: de esa manera seremos cimentados en Jesucristo. Atención, si echamos raíces, no seremos arrancados en la roca que es Jesucristo. Salmo 27:5. Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Quién puede decir un amén? ¿Quién es Él? El Señor Jesús. Lo repito: porque Él me esconderá
en su tabernáculo, Él me va a guardar. Como la gallina sus polluelos, nos va a guardar, nos va a meter, nos va a proteger, nos va a librar del secuestro, de la extorsión, de la maldición, de la pobreza, del sequedal. El Señor nos va a guardar en su tabernáculo. Él es el Dios de dioses. Amén. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El día de ayer, el día de antier, un niño, 12 años, le llamó: pastora, quiero hablar con usted. Y no pudimos ir el día de ayer porque había una reunión y nos quedamos con el pintontle, así le llaman en el mexicano a los niños. Nos quedamos con el pintontle a cuidarlo. Y hablamos por teléfono: vamos, o sea, hoy. Y fuimos. Un niño de 12 años toma autoridad, le pide permiso a sus padres porque los pastores van a ir a hablar con él. ¿Quién dice un amén? A mí me emocionó y yo fui con gusto. No importa que sea un niño, es un alma de Jesucristo. Y veo que va creciendo, que está siendo cimentado porque le cree a Jesucristo. Yo le doy un fuerte aplauso al Señor Jesús. Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Quién puede decir amén? Bien, me esconderá en su tabernáculo. Pero me esconde en el día del mal. ¿Quién dice un amén? No cuando me está yendo mal, bien. Cuando yo realmente necesito, yo siempre necesito de Dios. Pero cuando estoy urgido de Dios, el Señor me va a guardar, me va a librar, me va a proteger, me va a sustentar, me va a socorrer y va a extender su mano y me va a tomar. Porque si yo me tomo de Él, me zafo. Pero si Él me toma, el Señor me saca del hoyo. Amén. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Somos alguien especial para Dios. Créelo, eso es fe. Tú eres alguien especial para Dios. Tú no eres un sorullo. Tú eres hijo del rey. Eres el Dios es nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Y número 3. Sobre una roca me pondrá en alto. Todo el mundo te señala, todo el mundo te ve fracasado, pero el Señor te dice: te levanta y te levanta en alto y te dice: te doy dignidad, tú eres más que vencedor, te doy la victoria en el nombre de Jesús. Dale un mejor aplauso al Señor. Más fuerte, mi hermano. 6. El tiempo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quién puede decir amén? Con esto termino, nos ponemos en pie. En estos tiempos actuales de violencia, de conflictos, de divorcio, de maltrato, de golpes a las mujeres, el Señor Jesucristo es la respuesta. ¿Quién puede decir un amén? Salmo 62:1. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Quién dice un amén? Lo vamos a leer todos juntos, el 1 y el 2. 1 y 2, por favor. 1, 2 y 3. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Amén. ¿Me pones otra vez, por favor, el versículo 1? Vean, esta es una chulada. En Dios
Solamente en Dios, solamente en Dios, solamente en el Padre y en el Hijo. No te apoyes en nadie más. Tu barco se llama Jesucristo, tu barco se llama Dios, tu barco se llama el Espíritu Santo. Solamente Dios, en Dios solamente está callada mi alma. Si te quedó duda, dice de Él, solamente de Él viene mi salvación. ¿Quién dice amén? Versículo 2, versículo 2, versículo 2. Él, solamente Él, solamente Él solamente es mi roca. Él es la única roca. No hay, después de Él no hay roca. La roca se llama Jesucristo. Solamente a Él le adoramos, solamente a Él le glorificamos. El pastor Oscar Junior estaba diciendo: venimos a adorar solamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. A Él sea la honra y la gloria. Él solamente es mi roca y mi salvación, mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Quién dice un amén? Alza tu mano al cielo. Señor, gracias. Tú me estás confrontando. Tú estás hablando a mi corazón, a mi mente, a mis emociones, a mi sangre. Señor Jesús, solamente tú eres mi roca. Yo tengo que estar cimentado única y exclusivamente en la roca que se llama Jesucristo, y no resbalaré jamás. Yo lo creo. Hoy he recibido esta lección a mi corazón. Sígueme hablando, sígueme cimentando. Yo quiero crecer a la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu gran poder. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Solamente Jesús, solamente Cristo. Él es el Dios vivo y verdadero. En Él tenemos que estar fundados. ¿Quién dice un amén?